El colectivo ecologista se opone a la puesta en marcha de la regasificadora del Musel anunciado por la ministra de Transición Ecológica para finales de este año o principios del que viene. Ni era, ni fue, ni sigue siendo necesaria. De hecho, nunca se ha llegado a conectar a la red y por eso creemos ahora que la decisión de dar algún uso simplemente es una huida hacia adelante ante un proyecto totalmente injustificado. Aseguran que se trata de una infraestructura sin proyecto que no va a contribuir a proporcionar gas más barato a la industria asturiana y anticipan que darán la batalla legal para impedir que entre en funcionamiento. Sabéis que se había aprobado la declaración de impacto ambiental rehecha sobre la anterior, pero eso no es un hecho recurrible y esperamos precisamente a la aprobación definitiva para hacer mínimamente, porque es lo más sencillo para empezar, un recurso de alzada ante la propia administración que la ha aprobado y desde luego para dar luego tiempo a hacer la posibilidad de plantear un recurso contencioso administrativo. Consideramos que es un peligro porque cuando está ilegalizada no la ilegalizaron porque sea fea o porque esté mal pintada, sino simplemente porque es un peligro para la gente que allí vivimos. Entonces nuestro más firme rechazo, ¿no? Y seguiremos luchando para que eso no se ponga en marcha. Y mantendrán las movilizaciones desde mañana mismo con una marcha que partirá de la Semana Negra y acabará en la Plaza del Marqués.